Amantísimo buen Dios, Padre Santo, queremos agradecerte, Dios Todopoderoso, por tu infinito amor y tus misericordias. Queremos darte la honra, la gloria y la alabanza, Padre Santo. Queremos agradecerte, Dios, por este día maravilloso que nos has dado, por la vida, por la salud, Señor Dios, por el hogar que nos das, Señor, por los alimentos. Padre, porque nos permites ver, oír, respirar, Señor. Señor, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, y tus bondades son infinitas para con nosotros, Señor Dios. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por una vez más permitirnos estar aquí para escuchar de tu palabra, Señor, para escuchar el consejo que tienes para con nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, por permitirme, Señor, vocear tu palabra, Señor Dios, y darle al pueblo, Señor Dios, lo que necesita. Queremos adorarte, alabarte y glorificarte, agradecerte por la vida de nuestro pastor, por lo que estás haciendo con él. Y Padre, por lo que estás haciendo también con nosotros en medio nuestro, Señor Dios. Te agradecemos, Padre, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre Santo. Tú eres bueno, maravilloso, Señor Dios, y por eso venimos ante ti a rendir nuestras vidas, Señor Dios, que seas tú tomando el control de ellas, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestro corazón, Dios Todopoderoso. Ora por medio de tu palabra, Dios, y quita, Señor Dios, todo lo que te estorba en nuestras vidas. Permítenos estar más entregados a ti, Dios, a depender más de ti, Señor. Oh Padre Santo, bendícenos en esta noche, permite que tu palabra corra, fluya y sea glorificada, que tu palabra pueda caer, Señor Dios, en tierra buena, Señor, y asimismo pueda dar fruto, Padre Santo. Bendícenos en esta hora y guíanos conforme a tu santa y perfecta voluntad, Dios Todopoderoso. Oh Padre Celestial, ayúdanos y pedimos todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero que vayamos al libro de Timoteo. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. No sé si alguno de los hermanos que nos pueda ayudar de pronto grabando por WhatsApp, pues para que quede la prédica, para que varios hermanos lo puedan escuchar después también. Como les digo, no puedo hacerlo porque mi celular está teniendo fallas. Entonces, si algún hermano que nos pueda colaborar con ello, sería de gran ayuda. Amén. Y si no, pues bueno, tendremos aquí por sello. Entonces vamos a ir al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Pueden estar cómodos en casa, hermanos. Y en esta noche, hermanos, quiero traer un mensaje y lo quiero titular: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como subtema, quiero titularlo: una dependencia total de Dios. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una dependencia total de Dios. Amén. Y quiero empezar este servicio, hermanos, con una pregunta, y es: ¿qué es lo que hace que alguien sea un triunfador en la vida? ¿Será la riqueza, la educación, la notoriedad o la fama? Pues hermanos, quiero decirles una cosa, que a diferencia del medidor del éxito del mundo, el de Dios, hermanos, mide nuestra dependencia y no nuestra fuerza. Amén. Él busca, hermanos, a quienes saben que son débiles, a aquellos que están necesitando de Dios, hermanos. A Él es el que a quien el Señor se acerca, hermanos. Amén. Aquel que lo está buscando de corazón, hermanos. Amén. Aquel que tiene la necesidad
de depender solamente de Él, hermanos, amén. Y tomando esta escritura de 2 Timoteo, vemos que el apóstol Pablo sabía, hermanos, cómo vivir victoriosamente, hermanos. ¿Saben? Él logró tanto durante su vida porque dependía solo de Cristo, hermanos, amén. Cuando él se acercaba a la muerte, hermanos, él resumió su vida con estas palabras que acabamos de leer, hermanos, amén. Él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hermanos, amén. Y esa es exactamente la manera como el Señor quiere que nosotros vivamos. Esa es la manera que el Señor quiere, hermanos, para nosotros. Él ha concebido cuidadosamente un plan para cada uno de nosotros, hermanos. Y nuestra responsabilidad es descubrirlo y asimismo realizarlo, hermanos, amén. Porque, ¿saben? Ningún cristiano tiene necesidad de llegar al fin de su vida lleno de remordimiento, tal vez por las oportunidades que desperdició de vivir para Cristo. Por eso lo que debemos hacer es, hermanos, rendirnos al Señor y hacer lo que hizo Pablo, hermanos: pelear la buena batalla, hermanos, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted puso su fe en Cristo como su Salvador, entró a un campo de batalla, hermanos, amén. Satanás sabe que él perdió su alma, pero él no piensa darse por vencido, hermanos. Él hará lo que sea para volverlo inútil para el reino de Dios. Y puesto que usted y yo, hermanos, no podemos tal vez competir con el diablo, porque es imposible que podamos ganar una batalla con sus propias fuerzas, hermanos. Pero, ¿saben? Cristo te ha dado la armadura. Él te ha dado la espada de su palabra para que tú puedas mantenerte firme, mis hermanos. Lo vimos el domingo en las prédicas, el que el Señor nos quiso dar, hermanos, amén. Si nosotros peleamos con Satanás, con sus mismas fuerzas, hermanos, pues vamos a ser derrotados, vamos a perder, hermanos. Pero cuando enfrentamos a Satanás con lo que Cristo nos da, hermanos, amén. Cuando enfrentamos a Satanás con las herramientas que Dios nos da, hermanos, pues podemos ser vencedores, amén. Y así podemos pelear la buena batalla. También, hermanos, hacer es acabar la carrera, hermanos, amén. Y aquí Pablo asemejó la vida cristiana a una maratón. ¿Saben? Dios ha dispuesto una senda específica para cada uno de nosotros. Y Él nos ha concedido dones y capacidades que nos permiten cumplir con sus planes y acabar la carrera, hermanos, amén. Es el Señor que nos ha dado la gracia para ello, hermanos. Pero también, hermanos, tenemos que guardar la fe, hermanos, amén. ¿Saben? Cuando Jesús, después de revelarse a Pablo en el camino de Damasco, hermanos, Jesús le confió un tesoro inestimable a Pablo, hermanos. Le confió el Evangelio. Aquí la palabra que Pablo usa de guardar la fe, hermanos, guardar significa también cuidar. Y eso fue lo que Pablo hizo al predicar la palabra de Dios y defender la fe. Pero ¿saben? El peligro que enfrentamos hoy es no dar la debida importancia a nuestra fe y no apreciar el gran tesoro que ella es, hermanos. Por eso, cuando nosotros podamos comprender cuán precioso es el Evangelio, pues, hermanos, nos mantendremos firmes en la fe, sin dejar que las dudas y los temores nos hagan retroceder. ¿Saben? Yo creo, hermanos, que si comparamos nuestras vidas con la de Pablo, hermanos, pues tal vez podríamos desanimarnos y sentirnos derrotados. Aunque tendamos a pensar que, hermanos, que el apóstol fue un supercristiano, pues, hermanos, él mismo sería el último en reclamar la gloria por una vida bien vivida. ¿Saben? Pablo había aprendido el secreto que todo cristiano debe aprender, hermanos. Y ese secreto lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 3, hermanos. Vamos a leerlo. Filipenses 4, verso 13. Filipenses 4:13 nos dice así la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, amén.
Oh, hermanos, ese fue el secreto que Pablo aprendió y pudo emplear en su vida, hermanos. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Y para lograr eso, hermanos, debemos tener primero una total dependencia de Dios, hermanos. Amén. ¿Saben? Para el ser humano, hermanos, le es difícil cumplir con los propósitos de Dios. Pero, hermanos, el Señor nos da todo lo que necesitamos, hermanos. Vemos que Pablo en sus cartas, hermanos, él utilizaba la frase en Cristo para referirse a esta relación de dependencia que tenía con Dios, hermanos. Él siempre decía, oye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Amén. En Cristo, hermanos, es que debemos vivir, hermanos. Amén. En Cristo es que debe estar, hermanos, nuestra vida, hermanos. Amén. Vivir en Cristo significa que estamos caminando llenos de la vida misma del Señor Jesús, hermanos. Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, hermanos, y Él nos hace capaces de lograr todo lo que el Señor nos diga que hagamos, hermanos. Amén. Por eso el Señor, hermanos, utilizó la analogía de la vid y las ramas para describir esta relación, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, la única forma en que una rama puede dar fruto es permaneciendo en la vid, hermanos. Así, de la misma manera, el cristiano debe mantenerse conectado con Jesús para llegar a ser y hacer lo que Él desee, hermanos. Amén. El cristiano, hermanos, debe estar conectado con Jesús, hermanos, para llegar a ser y hacer lo que Él desee, hermanos. De hecho, hermanos, vemos que Jesús mismo en Juan capítulo 15, versículo 5 dijo, separados de mí, nada podéis hacer, hermanos. Amén. El Señor lo recalcó, hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que tener una total dependencia de Dios, hermanos. Amén. Cuando podemos tener una total dependencia de Dios, hermanos, pues podemos confiar y creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Amén. Lo segundo, para lograr el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, es dejar el orgullo a un lado, hermanos. ¿Por qué, mi hermanos? Porque uno de los mayores obstáculos para tener una vida dependiente de Dios es nuestro absurdo orgullo, hermanos. Muchas veces olvidamos que Dios es nuestro creador y sustentador y que solo dependemos totalmente de Él, aunque no nos demos cuenta de ello, hermanos. Amén. ¿Saben? Sin el Señor, nosotros no podríamos tomar nuestra próxima respiración o tal vez tener alguna esperanza de vida eterna, hermanos. Nosotros tenemos que tener claro, hermanos, que somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, hermanos. Amén. Vamos a leer el libro de Hechos, hermanos. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4:12 dice la palabra así, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. Amén. Hablando de Jesús, hermanos. Amén. Por eso, mis hermanos, tenemos que depender totalmente de Él, hermanos. Amén. Tenemos, hermanos, que saber, hermanos, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por eso Él tuvo, hermanos, que venir y hacerse uno de nosotros, hermanos. Sufrir lo que tuvo que sufrir y pagar el precio del pecado para podernos dar salvación, hermanos. Oh, qué maravilloso, hermano, lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos. El libro de Juan, capítulo 6, verso 44, también dice así, hermanos. Porque recordemos, por nosotros mismos no podemos lograrlo, hermanos. Pero cuando tenemos una dependencia total de Él, hermanos, podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Juan 6:44 dice así, hermanos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, hermanos. Amén. Ven, por nosotros mismos no podemos hacerlo, hermanos. Amén. Pero cuando tenemos una total dependencia de Él, hermanos, oh, todo cambia, hermanos. Amén. Todo es diferente, hermanos, porque estamos dependiendo del Todopoderoso, hermanos. Amén.
Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hermanos, quienes viven en el orgullo, hermanos, simplemente han cerrado sus ojos a la realidad de su condición. Quienes viven en el orgullo, hermanos, piensan que no necesitan de salvación, hermanos. Amén. Pero hermanos, Dios ha venido para darnos salvación, hermanos. Dios es todopoderoso, hermanos, y todo lo podemos en Cristo, hermanos. Todo lo podemos en Él, hermanos. Amén. Cuando tenemos esa verdad, esa seguridad, hermanos, de que en Cristo todo lo podemos, hermanos, pues no hay circunstancia difícil que nos aparte de Él, hermanos. Amén. Pero saben, a pesar del abundante poder de Dios, hermanos, pues muchos cristianos siguen viviendo. Muchos cristianos, hermanos, amén, a pesar del abundante poder de Dios, hermanos, muchos cristianos a pesar, hermanos, de que Dios, hermano, es el Dios de los imposibles, de que Dios hace maravillas en nuestra vida, de que Dios está obrando en medio nuestro, hermanos, muchos cristianos, hermanos, siguen viviendo en derrota, hermanos. Pero saben, muchas veces cuando se les pide que sirvan al Señor de una manera que representa un desafío, pues ellos mismos exclaman que no pueden hacer eso, hermanos. Pero hermanos, el verdadero problema es su incredulidad, que saben, no están viendo la situación desde la perspectiva de Dios, hermanos. Oh, hermanos, quiero decirles esto, hermanos. Él ha prometido fortalecernos para que nosotros podamos hacer todas las cosas dentro de su voluntad. Pero, ¿saben? Muchas veces le tenemos miedo al fracaso. El temor, hermanos, traza una línea alrededor de nuestras vidas y frena el trabajo de Dios que está haciendo en medio nuestro, hermanos. Los límites que nosotros le ponemos, hermanos, nosotros mismos le ponemos los límites al Señor y ellos nos impiden llegar a ser las personas que Él quiere que nosotros seamos, hermanos. Pero hermanos, tenemos que creer más en Él. Nuestro potencial en Cristo, hermanos, no se refiere solamente a los logros y al servicio, hermanos. También se aplica a nuestras actitudes. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Saben? Pablo habló también de aprender a estar contentos en cualquier circunstancia. Ya sea que estemos sufriendo necesidades y adversidades o teniendo comodidades y abundancia, hermanos. Pablo nos enseña, hermanos, a aprender a estar contentos en cualquier circunstancia. Vamos a leer Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 11. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira lo que dice Pablo, hermanos, ¿ah? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pregunto, mi hermano, en esta noche, ¿eres contento con la situación que tienes? Recordemos, hermanos, no tenemos que conformarnos a este siglo, ¿verdad? También tenemos que ser inconformes, hermanos, para que el Señor también así pueda darnos grandes cosas, hermanos. Pero, ¿qué estás haciendo con la vida que estás llevando hoy en día, hermanos? Amén. ¿Eres contento con lo que Dios te está dando? Amén. ¿O solo vives una vida inconforme, mi hermano? Tenemos que también ser agradecidos por lo que Dios está haciendo con nosotros, hermanos. Por eso Pablo pudo decir, oye, sé vivir en lo poco, pero sé vivir en lo mucho, hermanos. Amén. En todo momento, en cualquier circunstancia, hermanos, debemos estar contentos, hermanos. Sigue diciendo Pablo, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidades. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Amén. ¿Ven?
Esa es la clave, hermanos, amén. Todo esto podremos tenerlo, hermanos, todo podremos soportarlo, todo podemos, hermanos, pasarlo, porque, hermanos, tenemos la seguridad de que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, hermanos. Si fuera por nosotros mismos, hermanos, pues fallaríamos, erraríamos, hermanos, cometeríamos grandes errores, hermanos, pero, hermanos, tenemos la seguridad, hermanos, y la confianza de que en Cristo todo lo podemos, hermanos, amén. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que tengamos una dependencia total de Él, hermanos. Oh, hermanos, podemos ver también esa misma situación y esa misma actitud presente en su vida, hermanos, en la vida de Pablo, en 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leerlo, hermanos. 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. Mira lo que dice Pablo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero mira lo que le dice el Señor, hermanos, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hermanos, amén. Eso era lo que Cristo quería con Pablo, hermano, que él pudiera depender solamente de él, y aunque estuviera pasando una circunstancia difícil, hermano, el Señor tenía una respuesta, y era, bástate mi gracia, hermanos. Oh, el Señor te está diciendo en esta noche, hermanos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hermanos. La respuesta de Pablo, hermanos, demuestra que había aprendido realmente el valor de una vida dependiente de Dios, hermanos. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo, hermanos. Amén. Qué maravilloso lo que tenemos que hacer, hermanos. Debemos gloriarnos, hermanos, en nuestras debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, hermanos. Pero todo eso lo logramos teniendo una dependencia, hermano, de Él. Sigue diciendo Pablo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya, hermanos. ¿Cuántos pueden decir como Pablo en esta noche lo mismo, hermanos? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, hermano. Amén. Porque, hermanos, no es nuestra fuerza, sino es la fuerza del Señor. Porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Él es el que me fortalece, hermanos. El que me da la fuerza, hermanos. El que me da ánimos para seguir adelante, hermanos. Amén. Con nosotros mismos no podríamos lograrlo, pero, hermanos, en Él todo lo podemos, hermanos. Amén. Oh, hermanos, si usted y yo pudiéramos aprender esta lección, hermanos, seríamos más como Pablo. Porque reconoceríamos que Cristo en nosotros, hermanos, es suficiente para toda ansiedad, para toda carga o tristeza que experimentemos, hermanos. Él es suficiente para con nosotros, hermanos. Pero la pregunta ahora es, hermanos, ¿cómo podemos vivir en total dependencia de Cristo, hermanos? ¿Cómo podemos vivir, hermanos, en total dependencia de Él, hermanos? Pues el primer paso, hermanos, es reconocer y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos la victoria, hermanos? Cuando reconocemos que ya no vivimos más nosotros, sino que es Cristo el que vive en medio nuestro, hermanos. Cuando reconocemos que Cristo está obrando en medio nuestro, hermanos. Amén. Ya no es nuestra vida, sino la vida de Él, hermano. Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Amén. Si usted empieza cada día con esta actitud, hermanos, y permita que ella defina sus decisiones, pues, hermanos, usted comenzará a vislumbrar lo que el Señor es capaz de hacer en usted y a través de usted, hermanos. Cuando usted más se rinda a los planes de Dios, hermanos, y más confíe en el poder del Señor para obedecer, pues, hermano, más rápido alcanzará su máximo potencial, hermanos. Amén. Pero
Pero hermanos, tienes que tener una dependencia total de Él, hermanos, amén. Sabiendo y reconociendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mis hermanos. Ya para ir terminando este servicio, hermanos, amén, quiero leerles una historia maravillosa, hermanos, amén. Y la historia dice que en una tribu de nativos americanos, pues tenían una práctica única para entrenar a los jóvenes valientes, hermanos. ¿Saben? En la noche del 13º cumpleaños de un niño, lo colocaron en un bosque denso para pasar toda la noche a solas, hermanos. Ese joven nunca había estado alejado de la seguridad de su familia y de la tribu, pero en esa noche, hermanos, le vendaron los ojos y lo llevaron lejos. Cuando él se quitó la venda, hermanos, ese muchacho estaba solo en medio de un espeso bosque. Y cada vez que una rama se rompía, hermanos, probablemente él visualizaba un animal salvaje listo para saltar. Cada vez que un animal aullaba, pues él imaginaba un lobo que saltaba de la oscuridad. Cada vez que soplaba el viento, hermanos, él se preguntaba qué sonido más siniestro se ocultaba allí. Aquella, hermanos, era una noche aterradora para muchos tal vez, hermanos. Pero, ¿saben? Después de lo que pareció una eternidad, hermanos, pues, hermanos, los primeros rayos de luz solar penetraron en el interior del bosque, hermanos. Y al mirar a su alrededor, hermanos, el niño vio flores, vio árboles con un sendero muy hermoso. Y luego, para su asombro total, hermanos, él contempló la figura de un hombre parado a unos pocos pies de distancia, armado con un arco y una flecha, hermanos. Ese hombre era el padre del niño, hermanos. Oh, hermanos, él había estado allí toda la noche, hermanos, amén. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Así es Dios, mi amado. ¿Sabe? En las agitadas aguas de la vida es cuando más sentimos la presencia de Dios para rescatarnos, hermanos. Por eso es que debes tener una total dependencia de Dios, hermanos, amén. En las circunstancias difíciles que estés llevando, hermanos, amén. Tal vez en una enfermedad, hermanos, que llevas con mucho tiempo. Tal vez, hermano, la angustia de que tus familiares lleguen a los pies de Dios, hermanos. Tal vez, hermanos, no sabiendo que va a venir el día de mañana, hermanos. Tienes que tener la seguridad de que Dios está parado al lado tuyo, hermanos. Él tiene el control de todas las cosas, hermano, amén. Pero Él nos está formando por medio de ello, hermanos, amén. ¿Para qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Tenemos que tener una total dependencia de Él, hermanos, amén. Y saber y reconocer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Amantísimo, buen Dios y Padre Salvador, Señor Jesucristo, queremos, Padre, entregar nuestra vida delante de ti en esta hora, Señor Dios. Y, Padre, tener una total dependencia de ti, Señor Dios, sabiendo, Padre, que no es por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas no podremos nada, Señor Dios. Pero, Padre, contigo, Señor Dios, todo es diferente, Dios. Oh, Padre, nosotros contigo somos mayoría, Señor Dios, y no importa la circunstancia que nos atraviese, Señor Dios, saldremos victoriosos de ellos, Señor, porque tu palabra nos dice que somos más que vencedores. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a depender más de ti en toda situación, en cualquier circunstancia, Señor Dios. Lo primero que hagamos, Señor Dios, sea buscarte a ti, Señor Dios. Tu palabra dice, Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, Señor Dios. Oh, Padre, es primero tú, Señor Dios. Ayúdanos a tener esa certeza, Dios Todopoderoso, de que cuando te ponemos a ti primeramente, Señor Dios, todas las cosas fluyen para bien, Dios. Ayúdanos en esta hora, Padre Santo. Bendícenos, fortalécenos, Señor. Guárdanos por medio de tu palabra, Padre Santo. Bendice a tus hijos, Señor Dios. Y, Padre, también queremos pedir que bendigas los diezmos y las ofrendas. Bendice a tus hijos, Señor Dios, que apartan, Señor, lo que es tuyo. Ayúdanos, Padre Santo. Te pedimos todas estas cosas creyendo en ti y confiando en ti, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Eres mi pastor, oh Señor.
Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Dios los bendiga, santos de Dios. Tengan todos una bendecida noche. Que nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y en ustedes. Shalom Ubrajat. Bendiciones.